Hi, good afternoon. My name is Ronald Gonzabay. So today we're going to talk about the personal pronouns plus the verb to be. How can we use it in this amazing language and how to understand. Sí, entonces buenas tardes. Soy el teacher Ronald Gonzabay y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy básico, sí, y a la vez importante en cualquier idioma, en este caso inglés, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los pronombres personales más el verbo to be, ¿sí? The objective to understand the usage of the personal pronouns and practice the structure with the verb to be, ¿sí? Vamos a aprender y a entender el uso de los pronombres personales y a practicar su estructura con el verbo to be, que en español significa ser y estar, ¿ok? ¿Qué son los pronombres personales? En inglés, personal pronouns. Personal pronouns refer to a specific people, places, things, or ideas by indicating whether the noun in the first person, second person, or third person. Personal pronouns, like nouns, can be singular or plural. ¿Ok? Entonces, ¿para qué utilizamos los pronombres personales? Es para indicar a una persona o cosa o animal sin mencionar su nombre. ¿Sí? Como por ejemplo, eh, si no quiero decir Gabriela, digo she. Si no quiero decir Ronald o Javier, digo he. ¿Sí? Entonces, los pronombres personales se utilizan para eso, ¿sí? Tenemos pronombres personales en singular y también en plural, y vamos a ir por partes. En este caso, empezamos con singular, primera persona, first person, I, I, ¿sí? En español significa yo, I, ¿sí? El plural de la first person sería we, que en español significa nosotros, ¿sí? I, yo, we, en plural, nosotros. Vamos a la second person, tenemos you, en español significa tú. No se pronuncia you, como muchas personas pues suelen confundirlo, ¿no? Recordamos que es otro idioma, es inglés. Entonces, la forma perfecta o correcta de decirlo es you, you. También vemos que en su forma plural es la misma, ¿sí? Para decir tú o ustedes, en inglés decimos you, decimos you. Y también tenemos la third person o tercera persona, ¿sí? En singular, he, she, it. He significa él, she significa ella y it significa eso, ¿ok? Estas tres indican la tercera persona del singular. También tenemos la third person in plural, tercera persona en plural. Tenemos they, they. En español significa ellos, ¿sí? Entonces, estos son los pronombres personales que normalmente utilizamos en cualquier idioma, ¿sí? En este caso lo estamos aprendiendo en inglés y es imprescindible poder conocerlos para poder dar dirección a nuestro speaking, ¿sí? Para que nuestro inglés se pueda entender. Porque sin los mismos no tendría sentido la forma en la que hablamos, no se entendería absolutamente nada, ¿sí? Por ejemplo, hablando del pronombre I, ¿sí? Digo, I am Ronald. I live in Santa Elena. I study in the university. I like to eat pizza. O sea, it's so basic to speak like that. But if I don't know the personal pronouns, obviously, I won't know anything in English. So that's why it's really important, as I told you before.
it's really important to learn every single personal pronouns in English, right? So if you have to memorize it, do it. Yeah, because we have to know it. That's the only things that I have to tell you guys. Okay, let's gonna continue now. Tenemos the third person singular pronouns. Third person singular pronouns such as he, she, and it express gender. Ok. Entonces, ese tema de aquí como la tercera persona del singular, pues muy importante aprenderlo, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver que cuando lo combinamos con un verbo, podemos ver cierta diferencia que en los demás pronombres, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos ver que la tercera persona del singular expresa género, en este caso, he, que significa él, hablando del masculino. Tenemos she, que significa ella, únicamente para hablar de una persona de sexo femenino. Y también el pronombre it, que se refiere como, en este caso, animales o cosas, ¿no? Ok, continuamos. Ok, ahora vamos a hablar de el verb to be. Like, I really like this topic because it's crucial in English. We always use the verb to be talk about any stuff. So I think all the students who are learning so much about English, at least once, uh, have heard about this verb. So it's common, it's common. ¿Sí? Entonces, me gusta mucho enseñar del verbo to be porque es uno de los verbos más utilizados en inglés, muy útil. Entonces hay que entender el significado, ¿no? En inglés simplemente es to be, pero en español el verbo to be tiene tres significados. Los más comunes son ser o estar, pero también significa tener, ¿sí? Ser, estar o tener. Son los tres significados del verbo to be, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos combinar según su estructura con los pronombres personales que hemos estado viendo ahora, ¿ok? Tenemos entonces en la positive form, la forma positiva de el verbo to be combinado con los pronombres personales. Ahí tenemos entonces I, you, he, she, it, you, we, they, ¿sí? Entonces, las tres únicas formas del verbo to be en presente simple son am, is, are. Voy a decirlo nuevamente. Am, is, are. ¿Ok? Esas son las tres únicas formas del verbo to be en simple present, ¿sí? Entonces, hay que saberlo combinar correctamente, tal como podemos ver aquí en la presentación, porque solo de esa forma puede ser combinada, ¿sí? I am, yo soy, yo estoy, son los significados más comunes. I am, you are, tú eres o tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. Eso es, it is, eso es, o eso está. You are, ustedes son, ustedes están. We are, nosotros somos, o nosotros estamos. They are, ellos son, o ellos están. Como, as I told you before,
This is the only way we can use it. Esa es la única forma que podemos utilizarlo como les dije antes. No pueden combinar I is. No pueden. No pueden combinar I are. No se puede. La única forma es, como lo estamos viendo aquí en la presentación, I am. De esa forma yo estoy usando correctamente el verb to be. ¿Ok? Sí, podemos hablar de ejemplos para que puedan entender un poco mejor acerca de los dos significados más comunes. Bueno, yo digo que tiene tres significados, pero hablemos de los dos primero. Entonces, para hablar de primero ser, I am Ronald. Soy Ronald. I am a student. Soy un estudiante. I am a teacher. Soy un docente. Ahí estoy utilizando ser, ¿verdad? Soy de Santa Elena. I am from Santa Elena. Estoy utilizando ser, pero si quiero utilizar como en la forma de estar también, se escribe de la misma forma. Se escribe de la misma forma. Pero ahora voy a utilizarlo con el significado de estar. I am in my house. I am in my house. Estoy en mi casa. I am in my house. ¿Sí? Estoy en mi casa. Ya no estoy utilizando ser, sino ahora estoy. I am in my house. I am in the school. Estoy en la escuela. I am in the school. Estoy en la escuela. ¿Sí? Estoy jugando fútbol. En inglés sería I am playing soccer. I am playing soccer. Estoy haciendo mi tarea. I'm doing my homework. I'm doing my homework. ¿Sí? Es así como utilizamos el verbo to be en inglés. ¿Sí? En, en inglés es am, is, are. Y en español es ser o estar. Como también yo había dicho tener. En este caso, para decir tengo hambre, en inglés no decimos I have hungry, no decimos así. También utilizamos el verb to be para decir tengo hambre, decimos I'm hungry, I'm hungry. Para decir tengo frío, I am cold, I am cold. Entonces ahí concluimos con los tres significados de las formas del verb to be. Sí, y en forma gramatical es la única que se puede utilizar tal como lo estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces podemos formar cualquier tipo de oración utilizando los significados de ser o estar o tener, pero tal como está fijado aquí en la presentación. ¿Ok? Esta es la positive form, la forma positiva. Ahora vamos a ver un poco acerca de la negative form, la negative form, la forma negativa. ¿Sí? Asimismo, podemos encontrar el orden de los personal pronouns, ¿sí? Y asimismo podemos ver que tenemos am, is, are como verb to be otra vez, ¿sí? We have am, are, is again. Entonces, eh, podemos notar claramente que lo único que cambia de la presentación anterior, de la positive form, es que en este caso encontramos esta palabrita not, not, que va seguida del verbo to be. Y de esta forma ya nuestra oración se convierte en negativa. ¿Sí? Si antes yo era un doctor, antes yo era I'm a doctor, ahora yo quiero decir no soy un doctor o no soy doctor. Diría I am not a doctor. I am not a doctor. Si antes yo dije que era un docente, yo decía, ¿no? En la forma positiva, I am a teacher. Soy un profesor. Ahora quiero decir que no lo soy. I am not a teacher. Le aumento ese not. Y así con los demás. You are not a nurse. He is not handsome. She is not beautiful. It is not a dog. You are not smart. We are not friends. They are not my family, etc. So that's how we can use the verb to be in the structure, talking about
positive form and negative form. Okay. So to finish the English class about this basic topic, we are going to talk about the interrogative form, la forma interrogativa, ¿sí? La forma interrogativa. ¿Cómo hacer preguntas utilizando el verbo to be? Pues fácil, muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es invertir el orden. Si antes encontrábamos en primer lugar a los pronombres personales, los que están de rojo, si antes los encontrábamos en primer lugar, ahora van en segundo lugar. Ahora van en segundo lugar, ¿sí? Y colocamos en primer lugar al verbo to be en sus tres únicas formas en presente simple, am, are, is. Entonces lo invertimos, ¿sí? Am I, are you, is he, is she, is it, are you, are we, are they. Lo único que hicimos fue invertir. Y obviamente, cuando formamos una oración, nuestra forma de hablar debe cambiar, así como en español hacemos una pregunta, ¿sí? ¿Eres Helen? Soy Helen, un ejemplo, ¿no? ¿Eres hermana de José? Entonces, cambiamos nuestra forma de hablar cuando hablamos de forma interrogativa, tanto como en español, así mismo es en inglés, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos decir como, ¿estás bien? ¿Are you okay? ¿Are you okay? Y ya no diríamos you are okay, porque eso sería una afirmación, sino es como en este caso es pregunta, sería, ¿Are you okay? ¿Estás bien? ¿Are you Ronald? ¿Eres Ronald? ¿Are you a teacher? ¿Eres un docente? ¿Are you my friend? ¿Eres mi amigo? ¿Sí? What are you talking about? ¿De qué estás hablando? What are you doing? What are you doing? Entonces, en esta forma siempre vamos a encontrar primero al verbo to be antes que el pronombre, ¿sí? Y si en lugar del pronombre hubiera un subject, un sujeto, pues el sujeto se invertiría con el verbo to be y trabajaríamos de la misma manera, ¿ok? Entonces, este ha sido la English class for today. So it's been really easy, I think so. I really like this kind of topic because I know everybody can understand because it's so easy, right? So here we have examples. See, examples. See, Anna is 10 years old. No, aquí dice que Ana tiene 10 años. Sí, para hablar de la edad en inglés, no utilizamos el verbo tener, que es have, sino utilizamos el verbo to be, ¿sí? Entonces, Ana is 10 years old. Ana tiene 10 años. En este caso, diríamos que es el tercer significado del verbo to be, ¿no? Como les dije al principio, ser, estar o tener. Ana is 10 years old. Y aquí en la segunda línea tenemos como la forma interrogativa del verbo to be. Si ya no está en el orden normal, sino invertido. Am I invited to your birthday party? Am I invited to your birthday party? Sí. Tenemos en la tercera línea. She is not very happy with my outcome. Ahí hablamos de la negación, ¿verdad? She is not very happy with the outcome. My brother is home, so we can be loud. My brother is home, so we can be loud. Entonces ahí en la tercera, cuarta línea, podemos ver que se está utilizando el verbo to be en su forma afirmativa, no en su forma positiva. My brother is, my brother is home. O sea, mi hermano está en casa. So we can be loud. No podemos hacer como mucho ruido y eso. Sí. I bought a new pencil, but it is not very nice. ¿Sí? Dice que compré un lápiz nuevo, pero que no estuvo muy bueno. Entonces aquí estamos utilizando nuevamente la negación del verbo to be. It is not. It is not.
Are they allowed to come? Are they allowed to come? Otra de forma interrogativa. Podemos encontrarlo invertido en este caso. Y la última también. Is she going to be there for us? Is she going to be there for us? Entonces, así mismo el verbo to be en su forma negativa. ¿Ok? Entonces, it was the English classes. So, I just hope you have enjoyed the English class. And yeah, here we have that same stuff, right? Okay. So, that's all I have to say for today. And prepare, study for the next English class. So I want you to learn English really well. I want you to study English every single day as well as possible because if you don't practice, you won't learn how to speak English. So I know I learned English when I was abroad directly with American people. So it was hard for me because I never studied English before, like uh, with a good intention. It was like just doing homework, doing exams, something like that. But when I was with American people, it was hard because I didn't understand almost anything about they were talking with me. So I had to study hard. But if you study now, you're going to do it. English is going to be easier for you guys. This is the advice that I can share with you guys. Thank you so much. I love you.